Muy buenos días, queridos estudiantes. Este es el módulo de gestión documental y a continuación vamos a trabajar el Acuerdo 07 de 1994. Este acuerdo se refiere principalmente al Reglamento General de los Archivos. Los archivos cuentan con unos principios rectores. Básicamente, estos principios consisten en que los archivos sirven a la comunidad para garantizar que se dé el cumplimiento a los principios, a los derechos y a los deberes que tienen todos los ciudadanos, ¿sí? O dependiendo de los roles en los que se encuentren. Son importantes para la cultura porque salvaguardan el patrimonio. Son parte fundamental de la administración pública. Todas las entidades públicas deben conservar sus archivos. Son parte legítima y necesaria para el funcionamiento del Estado. Todo lo que está constituido legalmente está soportado en algún documento y ese documento es objeto del archivo, es decir, debe ser archivado. Son fuente de la historia social, económica, política, de la administración, las ideas, las mentalidades o los valores. Esto quiere decir que los archivos son un testimonio vivo de todos los campos en la sociedad a los que nosotros nos podamos referir, ¿sí? Por ejemplo, contienen las leyes, ¿sí? Contienen, por ejemplo, los decretos. Son potencialmente parte del patrimonio documental de la nación. Muchas cosas que están documentadas, que hacen parte de la historia, son salvaguardadas muy bien en los museos porque precisamente esos archivos lo que hacen es demostrar los hechos históricos. Garantizan lo que es el derecho a la información, a la investigación, la educación y la cultura. Si tenemos unos documentos que están guardados, obviamente esos documentos pueden ser públicos o hay personas que pueden tener acceso a esos documentos, ¿sí? Nos sirve para hacer investigaciones sobre temas que estén consignados en esos archivos y efectivamente nos sirven para educarnos y para mejorar los aspectos culturales que tenemos como patrimonio, ¿sí? También contribuyen a la sensibilización de la comunidad sobre la importancia que tienen los archivos. Y en Colombia nosotros tenemos algo que se llama el Archivo General de la Nación, que es una entidad que se encarga de salvaguardar el patrimonio documental de Colombia. Disposiciones generales de este decreto. El objeto de este reglamento es suministrar todas las pautas o los principios que regulan la función archivística en las entidades oficiales. Recordemos que todo lo que está legalmente determinado para los archivos es de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas, es decir, para las entidades que pertenecen al Estado. Las entidades privadas no están obligadas a seguir estas pautas, pero sin embargo podrían llegar a usarlas si así lo quisiesen. Fases de la formación del archivo. El archivo tiene tres fases, ¿sí? O hay tres tipos de archivo. Los archivos de gestión, los archivos centrales y los archivos permanentes o históricos. Los archivos de gestión son los que se encuentran en las oficinas, ¿sí? Cuando hablábamos de los archivos centralizados, esos son los archivos de gestión, el que cada oficina tiene sobre la documentación que maneja o está tramitando en ese momento. Los archivos centrales son los que se consultan muy esporádicamente, entonces son trasladados a un sitio donde van a ser guardados y pueden ser consultados de vez en cuando. Y hay unos archivos históricos que no se conservan en ese mismo sitio, sino que se conservan aparte. Son los archivos que ya no se consultan, pero por ley hay que conservar. ¿Cómo están compuestos los archivos oficiales? A nivel nacional se encuentra con el Archivo General de la Nación. A nivel nacional también podemos encontrar los archivos de orden nacional, que son todos los archivos de las entidades nacionales. Están los archivos de orden departamental integrados por todos los organismos o todas las entidades de orden departamental, como por ejemplo la gobernación.
los archivos de orden municipal integrados por los fondos que están en un municipio, como por ejemplo una alcaldía, y los archivos del orden distrital que son integrados por los fondos documentales de una administración distrital. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos los distritos en Bogotá, entonces cada distrito tiene su propio archivo. Otras disposiciones que hay que tener en cuenta para los archivos. Aplica para todos los archivos oficiales, es decir, todo lo que sea gubernamental o todo lo que sea de orden público, ¿sí? Depende de las entidades donde se encuentren ubicados, son parte del patrimonio documental de la nación. Los funcionarios tienen que tener algo que es ética profesional y esta ética está relacionada con que esos documentos son privados y por lo tanto la información que está allí consignada no debe ser de uso de todo el mundo a menos que ese sea su destino, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución Política de Colombia puede ser consultada por todas las personas en el país, pero, por ejemplo, un documento donde se esté tramitando en la fiscalía, por ejemplo, un proceso sobre una persona, esa documentación es privada y no puede divulgarse su información. Debe ser íntegra, auténtica, veraz, o sea, lo que tiene que estar consignado en esos archivos debe ser verdad, ¿sí? Y cada persona que se dedique a organizar estos archivos o administrarlos debe contar con unos requisitos y por lo tanto tiene que tener unos estudios o una capacitación determinada. Entonces, como lo decíamos, el Archivo General de la Nación, aquí está el logo, es la entidad de dirigir, coordinar la función archivística a nivel nacional, ¿sí? Organización y funcionamiento de los archivos y los servicios archivísticos. Bueno, entonces tenemos como primera instancia la gestión de los documentos, donde se refiere a la producción, o sea, elaborar un documento, a su recepción, lo recibimos que venga de otra entidad, la distribución, se lo entregamos al área o a la dependencia que corresponda, la consulta, que alguien pueda tener acceso a esa información, la retención, el almacenamiento, que es ya la organización que yo tengo del archivo, la recuperación, la preservación y su disposición final. La recuperación es porque si lo presto, debo estar pendiente de que me lo devuelvan. La preservación, pues porque hay archivos que son delicados y pues debe conservarse en unas condiciones físicas idóneas relacionadas con la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Para poder que ese archivo pueda permanecer en el tiempo. La organización está dada por las normas de esta unidad de gestión de documentos. Cada tipo documental debe tener un sistema de organización, hay unos sistemas que luego vamos a ver. Se deben elaborar algo que se llaman tablas de retención documental y un plan de transferencias. ¿Cómo están estructurados los fondos? Primero se debe hacer una identificación de todos los documentos que hay y organizarlo por secciones y series. Estos documentos se deben organizar en unas unidades de conservación, o sea, donde se vayan a ubicar, que sean adecuadas para ellos, ¿sí? Y de acuerdo pues al sistema que nosotros vamos a utilizar para poderlos ordenar. Si se va a ingresar un documento es porque es transferido de otra dependencia, porque se hace una donación, ¿sí? Porque alguien voluntariamente lo va a donar, ¿sí? O por expropiación. Expropiación es cuando se lo decomisan a alguien, ¿sí? Y siempre en cada uno de estos procesos debe elaborarse un acta de entrega. Las salidas pueden darse por un motivo legal, ya no está vigente, por ejemplo, el decreto, ¿sí? Por procesos técnicos, petición de la misma entidad o si se prestan para alguna exposición. Y siempre debe hacer una anotación en un libro de registro para llevar el control. Descripción de los documentos. Es como hacer una especie de guía, como un inventario de cuáles son los documentos que están guardados en esa dependencia, ¿sí? Ya sea un archivo central, un archivo de gestión o un archivo histórico, ¿sí? Asimismo, también se deben llevar los registros de cuando se transfieren a otras dependencias y siempre llevar documentos donde certifique la firma de quien recibe y quien entrega. Los documentos son de libre consulta a menos que tengan alguna restricción que lo diga específicamente y no se pueden ni fotocopiar, ni escanear, ni tomarles fotos sin autorización.
Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos. Si hay un documento administrativo que no tengamos acceso en ese momento, se puede hacer un derecho de petición. Si es viable, se considera viable que la persona tenga acceso, no hay problema. Algunos documentos sí pueden tener acceso restringido porque ya se están deteriorando y la manipulación del papel puede hacer que ese se deteriore aún más, ¿no? Y hay que cumplir con unas normas de acceso, en algunos casos unos horarios de entrada, y una vestimenta específica, incluso con gorro, tapabocas, guantes o gafas, por ejemplo. Bueno, para reproducir los documentos, pues estos tienen que ser con permiso, con unos aparatos y unos elementos que reposan en la misma entidad. Si los archivos son posible que se dañen, entonces no se pueden reproducir. Hay que tener eso en cuenta. Si hay que hacer algún procedimiento específico para un bien, ese procedimiento lo determina el Archivo General de la Nación y lo debe comunicar al área que debe hacer la conservación. Hay unos edificios, como yo les decía, unas edificaciones que son específicas para poder cumplir las condiciones técnicas que se requieren mínimas para esa conservación de los documentos. Entonces, como les decía anteriormente, puede tener que ver con la temperatura, puede tener que ver incluso con el tipo de pintura, los estantes. Bueno, se deben adoptar también unas estrategias que garanticen esa conservación y seguridad de la documentación. También deben contar con una vigilancia constante sobre todos los bienes pues, documentales que o son patrimonio o tienen mucho valor para evitar pérdidas o alteraciones. Y pues ese es el final de esta presentación. Eh, a continuación, entonces por favor realicen la actividad. Muchísimas gracias.